Señor me hablaba esta semana era como en los días de Elías. Como en los días de Elías y como en los días de Israel en Gosén. Quiero explicarle lo que tiene que ver con eso. Ciertamente vivimos en días, nos encontramos en días donde la hambruna va a crecer, la miseria va a crecer. Ya no hay inflación, sino hiper mega inflación, y va a tender a crecer. Nos encontramos en días donde la economía mundial está siendo afectada, y nos encontramos en días donde la canasta familiar está siendo afectada y será aún más afectada. No obstante a eso, Dios no lo habló. Por espacio de hace 2 años, cuando empezó la pandemia, Dios habló y Dios dijo lo que iba a acontecer. Tal vez muchos de nosotros no sabíamos la trascendencia, pero Dios habló y Dios dijo de que la fe iba a jugar un papel muy importante. La fe radical iba a jugar un papel importante en este tiempo. Cuando el Señor me habló la semana pasada y me dijo, como en los días de Elías y como en los días de Gosén, le voy a mostrar algo bien importante. En Primera de Reyes capítulo 17 se desata una hambruna por 3 años y medio. Era un juicio de Dios. Era Dios quien lo estaba provocando por la idolatría y lo torcido que el pueblo se encontraba en los días de Elías. Yo no sé si usted conoce la palabra, pero usted ya lo sabe más o menos. El pueblo se encontraba en una situación torcida, hasta tal punto que 10 millones de hebreos adoraban a Baal. 10 millones de hebreos se habían torcido de tal manera que el pueblo estaba devastado. Entonces el Señor le dice a Elías, y vamos a empezar a leer verso 1, 17, 1, Primera de Reyes 17, 1. Elías Tisbita era de los moradores de Galá y dijo acá: vive Yahvé Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino cuando yo hable. Mire lo que empieza a decir. Entonces lo primero que le dice Elías a Acab, ya usted sabe quién es Acab. Acab era un personaje que la Biblia lo describe como el peor rey de Israel, por cuanto su idolatría y por cuanto su mujer Jezabel, que el Señor reprenda a ese demonio, y por cuanto se torció de hacer lo malo ante los ojos de Dios, como ninguno otro. Hasta tal punto que ellos arrastraron a 10 millones de hebreos a la idolatría y levantaron toda una adoración nacional a Baal y a Astoré o Astarte, la reina del cielo, y Jezabel pues era la promotora de toda esta fechoría delante del Señor. Entonces Elías le dice acá, en mis palabras: ay, acá, prepárese, porque no van a comer, hermano. No van a cultivar. Va a haber hambruna. Si no hay lluvia, ¿qué pasa? No hay cultivos. Entonces Dios cierra los cielos y Dios iba a empezar a sacudir la nación de Israel. Pero algo bien importante: Elías representa, escuche, la iglesia que oye y obedece a Dios en tiempos de tribulación. Dice el verso 2, cuando se desata esta hambruna tan tremenda, dice el verso 2: y la palabra de Yahvé vino a Elías. Señor le habló: apártate de aquí, o sea, quítate de en medio de este pueblo, quítate en medio de esta gente, apártate de aquí y dirígete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Elías hizo conforme, mire qué importante obedecer la palabra de Dios. Y Elías hizo conforme a la palabra de Yahvé, pues partió y vivió junto al arroyo de Querí, que está frente al Jordán. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana, pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Dígase a esto:
la iglesia que oye al Señor y le obedece no pasará hambruna. La iglesia que oye al Señor y le obedece será sustentada sobrenaturalmente por el Señor. Es decir, las naciones sufrirán pérdida, los gobiernos sufrirán pérdida, la economía sufrirá pérdida, la canasta familiar sufrirá pérdida, pero aquellos que oyen al Señor, cuán importante es oír y no menos importante el obedecer, pero aquellos que oyen la palabra del Señor y obedecen, tendrán un arroyo y tendrán unos cuervos preparados por el Señor. Qué importante es moverse, y esto es lo que yo quiero remarcar. En todo tiempo, los que son hijos del Señor son los que oyen la voz del Señor, como dice Romanos, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos del Señor. ¿Está claro, no? Qué importante aún más en tiempos de tribulación, en tiempos de temblores. Lo único que nos va a salvaguardar de lo que está aconteciendo es la voz del Señor y mi obediencia delante del Padre. Entonces sigue hablando. Primer sustento de Elías, los cuervos y el arroyo. Más o menos por un año y medio, calculamos un cálculo rápido, que él estuvo sustentando, que el Señor le estuvo sustentando de esta manera sobrenatural. Y luego dice: y sucedió que pasados unos días se secó el arroyo. Pasado unos días pasa un tiempo, un tiempo importante. Se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. Escuche, la lluvia tiene un elemento profético. La lluvia no solamente es la que riega, germina y produce. No, la lluvia, la palabra de Dios la hace ver como el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, aun cuando dice la Biblia proféticamente que se cierre la lluvia, también se cierra la presencia de Dios. Pero porque el pueblo no quería saber nada de Dios. El pueblo quería saber era de Baal y de Astarte o de Astoré, y quería era toda su idolatría y toda su torcedura. Entonces dice: porque no había llovido, y vino otra vez la palabra de Yahvé a Elías diciendo: Elías, levántate y ve a Sarepta de Sidón. Escuche, Sarepta de Sidón era una región que estaba habitada por gente que no era judía. También habían judíos, pero estaba habitada por gentiles. Era mayoritariamente la gente que vivía en Sarepta de Sidón era gentil. Y él le dice: levántate y ve a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí, yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate qué locura para la mente racional. Vamos a ver, las viudas en Israel era gente que necesitaba ayuda. Era gente que obviamente era gente desamparada. Por eso Dios había establecido en la ley de Moisés una ley de justicia, que Israel debía de ayudar a las viudas. ¿Estamos de acuerdo, no? Pues fíjese, si Elías empieza a razonar con su mente y dice: ¿cómo así, Señor, que una viuda me va a sustentar a mí? Pero si ella no tendrá ni para ella misma. Escúchame, cómo lo racional va en contra de la fe. Pues tenía que tener fe Elías para creer que Dios había ordenado a una viuda. No había ordenado a un ricachón, no había ordenado a un hombre o una mujer pudiente, había ordenado a una viuda. Qué peculiar es el Señor. ¿Cómo lleva Dios nuestra fe a un extremo, a creer contra todo pronóstico? Esto le iba a requerir a Elías creer contra todo pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Atento a lo que estamos hablando en este punto. Y luego dice: y se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y luego, y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas un bocado de pan de tu mano. Pero ella le respondió: vive Yahvé, tu Elohim, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Y he aquí, estaba recogiendo un par de leños para entrar, preparármelo para mí y para mi hijo, para que comamos y nos muramos de hambre.
Bueno, si Elías es racional, dice, bueno, Señor, vamos a ver, me mandas a la viuda para que me sustente y resulta que la viuda está peor que yo. Qué tremendo, ¿no? ¿Ah? O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, fíjese lo que es la fe. 2 puntos importantes: harina y aceite. 2 puntos importantes que está pasando hoy en día: escasea la harina, escasea el trigo y escasea el aceite. Son elementos proféticos, hermano. Son elementos proféticos que está sucediendo hoy en día y Dios está llamando la atención. Entonces dice, bueno, la cosa se puso negra para Elías. Dice, bueno, esta me va a sustentar a mí, pero resulta que no tiene ni para comer. ¿Y ahora quién me va a sustentar? Eso requiere fe. Y la fe va a ser el detonador, escuche, el detonador de un milagro de Dios. Hermano, no sé si lo agarró. La fe tiene que ser el detonador de un milagro de Dios. Es decir, Dios estaba preparando el terreno entre Elías y la viuda para mostrar su gloria milagrosa. Qué tremendo esto, hermano. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué estamos escuchando nosotros? Hermano, se acabó el trigo, se acabó el aceite, se acabó esto. Hay que amarrarnos, hay que sujetarnos. Hermano, eso es la voz del mundo. Eso es la voz del sistema. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios me dice a mí que Dios me va a guardar aún en medio de la hambruna. ¿Sí me hago entender? Es decir, ¿qué voz estoy escuchando yo en este tiempo? ¿La hambruna, la escasez, la crisis? ¿O estoy escuchando la voz de Dios? Sigamos con el relato. Entonces Elías le dice, ahí viene el poder: no temas. ¿Por qué? Porque ella tenía miedo. Ella tenía miedo. ¿Qué es lo que paraliza tu fe? El temor. ¿Qué es lo que se está desatando hoy en día para paralizar tu fe? El temor. Ay, ahorre más porque si no se queda sin comer la semana que viene. Ay, mire todo lo que está pasando. Ay, no hace sino ver todas las fechorías de estas noticias y lo está amedrentando. ¿Es así o no es así? ¿O me equivoco? Es así, le está amedrentando la guerra, le está amedrentando todo. ¿Para qué? Para que usted sea presa del sistema, caiga en el sistema. Entonces le dice Elías, no temas. Ve si haz como has dicho, como ha dicho ella, prepare el leño, prepare el pan, ¿no? Ve si haz como ha dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pues ahora Elías se la puso bien tremenda a la viuda, porque le está diciendo, ve si haz lo que has dicho, pero primero dame de comer a mí. O sea, tú aguántate, dame de comer a mí y entonces ya comerás tú. Pero si ella está diciendo que solamente tiene una pequeña porción para ella y su hijo y se van a morir de hambre, ahí está el punto. Y él le dice, porque Yahvé, Elohim de Israel, dice así: la tinaja de la harina no escaseará, ni la vasija de aceite disminuirá hasta el día en que Yahvé mande lluvia sobre la faz de la tierra. Y dice, y ella hizo conforme a la palabra de Elías, comieron ella y su casa muchos días. Y el verso 16 dice, la harina en la tinaja no escaseó, ni el aceite en la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dado por medio de Elías. Se produjo un milagro. ¿Por qué se produjo un milagro? Porque Elías tenía fe y porque la viuda tenía fe. Porque los dos vencieron el temor. Y por cuanto vencieron el temor, Dios mandó un milagro sobrenatural a gente que no tenía nada. Nada, hermano. ¿Qué está hablando esto? Y hoy le digo con autoridad del cielo: la harina en su casa y el aceite en su casa no va a escasear si usted, hermano, y yo tenemos fe y ponemos en principio lo que dice la palabra del Señor. En este tiempo, y ya me puede decir las noticias que no hay lo que no hay. No me importa. Yo no soy del mundo. Estoy en el mundo, no soy de él. Por tanto, tengo que creer que mi economía no se sostiene por la economía mundial. Se sostiene por la economía de Dios. Y la economía de Dios es inconmovible, inamovible
e infalible. Esa es la realidad. Entonces Dios en este tiempo va a hacer una distinción. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, y voy rápido y termino. Dice la palabra en Éxodo, cuando Dios desata las plagas sobre Egipto, ¿ok? Dice que el pueblo de Israel está en Gosén, que significaba como un lugar de reposo, de tranquilidad. Es el lugar donde los esclavos, que eran los judíos, estaban en Egipto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Dios desata las plagas sobre Egipto, milagrosamente cada plaga azota a Egipto, pero no azota a Israel. Lo leo, un versículo. La plaga del ganado. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ve a ver a Faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si no los deja ir, sino que los sigues deteniendo, el Señor descargará su poder sobre sus ganados que están en el campo, y habrá una peste muy grave. Morirán los caballos, los asnos, los camellos, las vacas, las ovejas. Pero el Señor, aquí viene el punto, verso 4. Esto está en Éxodo 9, verso 4. Pero el Señor hará, ¿qué? Distinción. Wow, me encanta esa palabra. El Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los de Egipto, para que no muera ningún animal de los israelitas. Y aquí va el segundo principio. Dios en este tiempo va a hacer distinción entre su pueblo y el que no es su pueblo. Es decir, entre la Israel celestial y entre el Egipto del mundo. Ganados tipifica posesión, riqueza, ¿ok? Provisión, eso era. Luego las demás plagas empiezan a azotar de ahí para adelante todas las riquezas de Egipto, de tal manera que Egipto queda devastada. Pero el Señor hace distinción entre su pueblo y los que no son su pueblo. Es decir, mi ganado no morirá, mi alacena no escaseará, mi aceite no menguará. Sobrenaturalmente tengo que creer que si Dios, hermano y hermana, es mi proveedor, es mi sustento, yo tengo que soltar finanzas para que Dios multiplique lo que yo estoy dando. Porque el principio del reino de Dios es siempre el dar. Más bendecido es dar que recibir. Siempre el dar, no importando la circunstancia que usted tenga para dar o no tenga para dar, es dar. Y ahí es donde Dios prueba la fidelidad de nuestros corazones, cuando viene una situación donde nuestra vida tiene que ser probada, y si somos fieles en dar o si a la primera de cambio nos amarramos el bolsillo. Hablando de la economía. Entonces, si usted cree la palabra que le estoy lanzando hoy, ok, rema del Señor, le digo, número 1, Dios no va a dejar que el aceite ni la harina escasee. Número 2, para eso usted tiene que tener fe, vencer el temor y soltar la ofrenda. Lo hizo la viuda. Número 3, Dios hará distinción entre su pueblo y los egipcios del mundo. Y Dios no dejará que su pueblo pase penumbrias en esta situación. Porque ya le digo, esto no va a mejorar mañana, esto se va a empeorar. Y ya lo dijimos y lo llevamos diciendo casi 2 años, hermano. Parecemos discos rayados con esto. ¿Por qué? Porque Dios habló y Dios está preparando. Así que, hermano, si el tema de dar y el tema de la economía del reino de Dios se basa por principios y leyes del reino, no por cuestiones del mundo. El mundo te dice, como hay recesión, hay escasez, tú tienes que amarrar más el bolsillo. Como hay escasez, hermano, pues sálvese quien pueda. Pero Dios, acuérdate que se basa es por la fe. La fe no es racional, hermano. La fe va en contra de tu razonamiento. La fe solamente se entiende y se vive con tu espíritu.